Para sacar de esta crisis a nuestra naciente república, todas nuestras capacidades morales no serán suficientes si no fundimos al pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo y el espíritu nacional en un todo. ¿Saben quién dijo eso? Se llama como uno de los departamentos de nuestro país. ¿No? Ok. Fue Bolívar en 1819 en una reunión que llamaron el Congreso de Angostura, que lo estaban teniendo precisamente porque querían solucionar problemas políticos y sociales en la Gran Colombia. Y todo esto fue lo que me dio la idea para seguir investigando algo en específico sobre el tema de hoy. Unidad, unidad, unidad debe ser nuestro emblema. Sí, tal vez Bolívar haya dicho todo eso sin imaginar siquiera que su sueño de la vida, su gran Colombia, pronto empezaría a agonizar. No todo iba sobre ruedas. Detrás de esa idea de gobierno había conspiraciones, complots y, por supuesto, luchas por el poder. Como si todo eso fuera poco, rondaban las enfermedades y hasta el mismo Bolívar, la vida del libertador, estaba constantemente en peligro inminente. En 1819, tras las victorias del ejército patriota en Boyacá y la toma de Santa Fe, en diciembre de ese mismo año se promulga la Ley Fundamental de la República, por medio de la cual se crea la Gran Colombia. Solo 9 años más tarde se produce una crisis tremenda, porque todas las decisiones se toman en Santa Fe, lo cual crea una inconformidad que poco a poco se va convirtiendo en una verdadera bomba de tiempo. Ante ese panorama y para tratar de apaciguar los ánimos de las provincias de Quito y Venezuela exacerbados por esa diferencia en la toma de decisiones importantes, el gobierno de la Nueva Granada creó en 1828 la Convención de Ocaña. Pues es que lo que querían los dos bandos era ganar el poder, ¿no? Y Bolívar ya tenía como aires de dictador, porque, oigan esto. Bolívar expidió el decreto orgánico de la dictadura en agosto de 1828 y dijo: Colombianos, me obligo a obedecer estrictamente vuestros legítimos deseos. Mandaré haceros justicia por ser la primera ley de la naturaleza y la garantía universal de los ciudadanos. Yo, en fin, no retendré la autoridad suprema, sino hasta el día que me mandéis devolverla. Ese fue el discurso del Libertador. Pero, según lo que envió Kepa, los delegados no estaban muy felices con esta idea de la dictadura. Pero bueno, me voy a ir a un lugar a ver si puedo conseguir más información, les iré contando, pero mientras tanto les voy a dejar un video a ver qué opinan. En 1830, en un último intento por tratar de salvar la Gran Colombia, Bolívar convocó a intelectuales distinguidos de todas las regiones a un encuentro que se llamó el Congreso Admirable. Esa asamblea constituyente propuso que las 3 regiones, Venezuela, la Nueva Granada y Quito, fueran autónomas y que sus representantes pudieran participar ampliamente de las decisiones que se tomaran a nivel nacional. Todo, absolutamente todo quedó escrito en un proyecto de constitución centralista, pero moderada.
Desafortunadamente ya era demasiado tarde y esto no logró convencer ni a venezolanos ni a quiteños. En marzo de ese mismo año, tras este nuevo fracaso en un nuevo intento por mantener unida a la Gran Colombia, Bolívar renunció a la presidencia. En abril, Venezuela se separó. En mayo, Quito hizo lo mismo. De tal manera que para 1831, la Gran Colombia quedó oficialmente disuelta del todo, pero dio nacimiento a 3 naciones independientes: Ecuador, ahora sí llamada Ecuador, Colombia, a secas, y Venezuela. El sueño del libertador había llegado a su fin. Él estaba no solo derrotado, sino muy enfermo. Bueno, amigos, llegué a la Quinta de Bolívar en el centro de Bogotá. Queda en el pie de los cerros de Monserrate y de Guadalupe, que creo que muchos de nosotros lo conocemos como un lugar bastante turístico que lleva así desde hace muchísimos años. Santander ayudó a comprar esta casa en regalo para Bolívar para agradecerle, tanto él como la gente del pueblo, por haber triunfado en la batalla de Boyacá. Para que vean que Santander y Bolívar al principio eran amigos. Así pintaban a Bolívar y así me lo imaginaba yo desde que estaba en el colegio hasta hoy. Los textos decían que Bolívar medía 1,60, o sea, como yo de alto, pero que pesaba 45 kilos, lo que lo hacían ser delgado, muy delgado, con la cara huesuda, los ojos un poco hundidos y tenía poquito pelo. Diferente, ¿no es cierto?, al galán, al libertador con pinta de galán que nos pintan en telenovelas y películas. Pero por otro lado también dice que era supremamente enérgico y que era capaz de vencer en pruebas físicas a soldados más aguerridos y más fortachones venidos de los llanos. Pero que con el tiempo también su salud empezó a fallar. La vida de Bolívar no fue nada fácil, ni en lo político ni en lo personal. Leí en un blog que tanto su mamá como su papá murieron de tuberculosis y que él también contrajo tifus. No, Camila, no, es muchísimo peor. El tifus es una enfermedad provocada por una bacteria que se propaga por el contacto con pulgas infectadas. No se sabe a ciencia cierta si Bolívar la contrajo. Lo que sí se sabe es que tuvo una tos terrible y unas fiebres altísimas que lo llevaron a delirar durante 8 días. En 1829 Bolívar tuvo un ataque nervioso y además contrajo cólera. Todas las personas le echaban la culpa de sus enfermedades al invierno, pero sobre todo a muchos escritos que hicieron en contra de él en ese momento. O sea, mejor dicho, todos los males le cayeron encima en el mismo momento. Y además toca sumar todos los problemas emocionales que le causaron pues el fracaso político de la Gran Colombia, si no recuerdan. Sí, y en mayo de 1830 emprendió un viaje sin regreso. Salió acompañado por algunos militares de su confianza y por sus amigos más cercanos. Pasó 8 días cabalgando con una fiebre infernal hasta que llegó a Honda, el puerto sobre el río Magdalena. Allí lo esperaba una embarcación dispuesta a llevarlo hasta Mompox. La travesía de Bolívar hacia el Caribe estuvo salpicada por lagunas en su memoria. Los espantos de la tuberculosis obligaban a la servidumbre a quemar sus ropas. También enterraban las vajillas que usaba en cada parada de su Vía Crucis. Llegó a Cartagena después de 100 eternos días. Quiso engañar a sus dolencias planeando un viaje hacia Europa, pero ya no podía ni con su alma. Anduvo de pueblo en pueblo arrastrando su destino y buscando alivio. Al llegar a Santa Marta apenas le quedaba vida.
Las batallas galopando sobre su fiel palomo eran recuerdos borrosos. Solo tenía tiempo para esperar la muerte. Estaba encerrado en un cuarto ajeno. Ya ni el espejo quería reflejarlo. El 17 de diciembre de 1830, pasada la 1 de la tarde, Bolívar cerró sus ojos para siempre. Tenía apenas 47 años. Pepa, Bolívar murió súper joven. Sí, Camila, pero hay que tener en cuenta que en tiempos de Bolívar era muy difícil, casi imposible llegar a viejo. Sí, precisamente acá hay una pintura donde lo están velando. Si quieres, espérate, lo muestro mejor. Las dolencias físicas no afectaron tan solo a Bolívar, es claro. Era lo común para los soldados de la época, por la cantidad de enfermedades que los rodeaban. El historiador Andrés Otálora me compartió unos datos muy interesantes sobre el tema. Mira. Durante la época de la independencia, las epidemias que se presentaron se debieron principalmente a la presencia del Ejército Expedicionario de Costa Firme. Debemos recordar que es una gran fuerza armada que está presente en el territorio pues, de la América Meridional. Para esas primeras epidemias que se presentan, la primera que tenemos el reporte es la que se presenta en las tropas de vanguardia de ese ejército expedicionario que pasan a Santa Marta para ponerle sitio a Cartagena de Indias. Es allí donde se presenta o se reporta más bien un primer brote epidémico en junio de 1815 por vómito negro, pues que corresponde, digamos, a la que nosotros conocemos como fiebre amarilla. 2 meses después, esa misma división está recorriendo las sabanas del Caribe en el restablecimiento de la monarquía y como para hacer el cerco de Cartagena, en esas sabanas del Caribe, pues digamos van a reportar la presencia de viruela que traían de la Capitanía General de Venezuela. Kepa, y entonces, ¿qué era muy difícil curar las enfermedades en 1800? Lo cierto es que la medicina aquí en América empezó a cambiar radicalmente desde mucho antes de la independencia. La llegada de José Celestino Mutis fue definitiva. ¿Cómo así? ¿José Celestino Mutis, el botánico? Sí, pero desde su llegada en 1760 también se encargó de velar por la salud de los neogranadinos. Pero yo pensé que él solamente había venido a investigar como de plantas y de especies. Sí, por supuesto, y así fue, pero también nos dio a entender qué era aquello de la vacunación y también a vacunar él mismo contra la viruela. Recordemos que la 1/5 parte de la población de Santa Fe murió en una epidemia de viruela en ese siglo. Mutis llegó atraído por la exuberancia de nuestra naturaleza. Desembarcó motivado por las matemáticas precisas. Vino guiado por la medicina para servir a la corona y a los hombres de la Nueva Granada. Debía evitar que la viruela saliera de su escondite, como lo hizo en 1782. Ese año trágico acabó la vida de miles de personas. Su solución fue introducir la semilla del virus. La tomó de niños contagiados y la introdujo en la nariz o debajo de la piel de niños sanos. Esperó a que el virus navegara en la sangre para protegerlos. Esa fue una vacuna aprobada en 1802. 2 años más tarde llegó José Salvani, un cirujano catalán que venía con la Real Expedición para la vacuna. Trajo desde la madre patria 2 niños infectados. Los llevó de pueblo en pueblo, sacándoles el fluido de sus ampollas para inyectar a 2.000 niños. Fue la primera vacunación masiva. Esta magia científica despertó el interés del gobierno colonial. Los criollos ilustrados como Antonio Nariño también quedaron asombrados.
Este prisionero no dudó en probar la vacuna en su pequeño sobrino. Quería protegerlo del virus. La ciencia seguiría llegando a la Nueva Granada. Su presencia sería cada vez más necesaria durante los tiempos sangrientos por venir. Bueno, lo de la expedición suena súper bien, pero yo no tenía ni idea que la viruela también había sido una pandemia. No, Camila, perdóname, pero no es una pandemia, fue una epidemia, porque solo atacó la Nueva Granada en ese momento. Ok, pero bueno, igual debió ser un alivio para tanta gente cuando llegó la vacuna, pues después de tantas personas que fueron afectadas y pues tantos muertos como está pasando también ahorita. Pero bueno, chévere, qué buen dato. Y yo voy a ver qué más encuentro en el camino y te voy contando. ¿Por el camino? ¿Cómo así? ¿Para dónde vas luego? Después te cuento. Chao. Ya hacia comienzos del siglo XIX, el científico británico Edward Jenner había descubierto que las mujeres que ordeñaban vacas generaban una cierta inmunidad contra la viruela. A partir de ahí, de ese descubrimiento, inventó una solución para combatir esa enfermedad. Algo más tarde, el científico francés Louis Pasteur bautizó ese tratamiento con el nombre de vacuna, inspirándose, claro, en la palabra vaca. Vaca, vacuna. Pasteur siguió inventando a partir de los descubrimientos de Jenner nuevas vacunas, como por ejemplo la vacuna contra la rabia. Hola, Kepa. Adivina dónde estoy. Quiero que veas la habitación donde murió Bolívar, donde dictó además su última proclama. Esta es la cama original, pero no el colchón original, porque como sabemos, la tuberculosis es bien contagiosa. Hola, mucho gusto, Camila. ¿Les puedo hacer una pregunta? ¿Puedes acá girar esto? A ver qué pregunta te sale. ¿Cuál enfermedad causó la muerte de Bolívar? Tuberculosis fue que murió. Tuberculosis, amigos. Muy bien, Maribel. ¿Quién fundó la Gran Colombia? A. Santander, B. Bolívar o C. Antonio Nariño. Bolívar, no sé. ¿Bolívar? ¿Sí sabías o le atinaste? Bueno, no sé. ¿Quién era? José Celestino Mutis. Me parece que era un botánico. 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 Pero bueno, bien, se arriesgaron. ¿En qué sitio de esta ciudad murió Simón Bolívar? Finca de San Pedro de Alejandría. Muy bien, don Rubén, muchísimas gracias. Bueno, ahora ya tenemos una idea aproximada de cuánto sabemos los colombianos acerca de la Gran Colombia y de las enfermedades de Bolívar. Ahora lo que tenemos que hacer es seguir averiguando para saber qué tanto y cómo han evolucionado esas enfermedades desde entonces hasta ahora. Kepa, ya te tengo quien nos va a ayudar. Archiva con la siempre. Bueno, Loli, primero que todo, gracias infinitas por dejarnos entrar a tu casa. Me gustaría que me cuentes un poco cómo llegaste acá. Pues soy de Salamanca, España. Yo estudié enfermería con el ánimo de poder ayudar a la gente. En España tuve experiencia en hospitales, pero eso no
no me llenaba. Entonces yo empecé a averiguar dónde podría trabajar en España. Tuve contacto con la Misión Capuchina, que eran los que aquí llevaban la salud y la educación. Y pues no sé, me picó el gusanillo, ¿no? Que llegara una enfermera, eso era un boom. Llevaban ellos un año sin enfermera, pasando mucho trabajo. Entonces para mí fue un impacto muy grande. ¿Qué enfermedades habían o que tenías que llegar a tratar? De todo. Yo me acuerdo que he sido una fila enorme de gente esperando a que lo atendiera. Pero la tuberculosis, eso por antonomasia, o sea, de recién llegado yo aquí, que empecé a detectarlo en Lleurua, después las empecé a detectar porque yo, después de Lleurua, a los capuchinos, a la misión, yo les decía que no podía ser, que teníamos que trabajar buscando sitios donde no hay enfermería, que no podíamos tener tanta gente sin atención. Entonces yo me recorría la sierra, yo me subía a los páramos, que quedan de aquí a 12 horas de camino, casa a casa, a tomar muestras de baciloscopias para detectar tuberculosis. La misión médica en realidad no es nada más que prestar un servicio desinteresado, con una entrega total, hacer todo lo que puedan por esa gente. Eso es una misión médica. Aquí la cultura del Arhuaco se basa en la naturaleza. La madre tierra, los padres espirituales, ¿dónde están? En la naturaleza. Son los que nos cuidan, son los que nos dan todo y son los que en un momento dado nos dan las posibilidades de recuperarnos, de sanarnos, todo. Esta es la mata del Layo, que además de tener un valor espiritual muy importante en la cultura, sirve de analgésico, se prepara en infusiones y sirve también para los cólicos. Yo no conocía nada de todo esto. Cuando yo empiezo a escuchar a la gente que me decía, no, Loli, que el mango, no, Loli, que es que la planta, no, Loli, que... Yo al principio, yo soy muy incrédula en todo, ¿eh? Y ahí me pasaba lo mismo. Y decía, ¿pero qué está diciendo? ¿Será? Pero claro, cuando tú entras a integrarte en la comunidad, empiezan ellos también a sentir que eres parte de ellos. Y entonces te empiezan a invitar. Loli, mira que vamos a hacer un trabajo con el mamo. ¿Te vienes? Pues yo al principio de pronto por curiosidad, ¿verdad? Pero empieza uno a meterse en eso. Empieza uno como a vivir con ellos todos esos procesos. Y empieza uno pues también a ver que hay cosas que son así, ¿verdad? El problema es que nosotros estamos sacando a la gente humilde, que son las que de verdad tienen un conocimiento de la verdad y de la vivencia, los estamos sacando de ese mundo de ellos para meterlos en ese mundo materialista, que para ellos eso es el infierno, o sea, eso, ellos no saben vivir con eso. Eso es, para mí es con eso vamos a terminar el mundo. Porque es que como se nos terminen estas culturas, que son las de toda la vida, porque desde siempre han existido, que tienen un mensaje, tienen una creencia, tienen una forma de vida diferente, que nos pueden enseñar mucho, pero somos muy materialistas. Y que queremos que todos vengan al materialismo que yo tengo. Yo pienso que es muy necesario el que aprendamos de pronto de las vivencias de los demás. Todos no podemos tener las mismas vivencias, ¿verdad? Pero tenemos que tener abierta el ánimo, que dicen aquí, el espíritu, ¿verdad? Para poder recibir todo lo bueno de los demás. Uno es bueno mientras recibe cosas buenas. Y eso mismo hace que tú proyectes cosas buenas. Y eso de pronto nos falta mucho. Somos muy amantes de lo que yo soy, de lo que yo tengo, y los demás, bueno, cada uno que se apañe como pueda. Bueno, amigos, acá en mitad de la lluvia, en mitad de Santa Marta, les quiero decir algo. Y es que todos sabemos que cuando nos fuimos a la Sierra Nevada pensamos que simplemente íbamos a tener una conversación con María Dolores, aprender un poco sobre misiones médicas, sobre enfermedades, pero sabemos que nos llevamos muchísimo más que eso, porque la Sierra Nevada es un lugar dentro de nuestro país que nos recuerda lo que es respetar la vida, tanto la diversidad y tanto la naturaleza.
Y creo que es un recordatorio para todos, que no se nos debe olvidar que muchas veces, estando en un país tan diverso como Colombia, tenemos que primero simplemente estar dispuestos a escuchar a las demás personas que tal vez puede que no piensen igual a nosotros. Y por mi parte, me comprometo a tratar de entender que no las realidades de todo el mundo son iguales a las mías. Entonces, amigos, quiero que ustedes me digan y se digan entre ustedes, se hablen con sus amigos, se hablen con su familia y se pregunten, ¿a qué se comprometen ustedes? La diversidad étnica, Camila, un verdadero tesoro. Y hace más de 200 años ya habían científicos trabajando en la salud pública de nuestro país. Sí, si me permiten, yo tomé la osadía de escribir un pequeño texto. Hasta hoy en día, personas como la enfermera María Dolores no solo cuidan de nosotros, sino que con su ejemplo refuerzan la idea de que la mezcla entre razas y culturas enriquece nuestro país y por lo tanto hay que fortalecerlas, porque esa es nuestra verdadera identidad. Un país que está lleno de historias del pasado, que nos hacen quienes somos en este momento, en este presente como ciudadanos, y que nos recuerdan que todavía tenemos muchísimo por seguir construyendo y que es nuestra responsabilidad crear un mejor futuro. Bueno, amigos, y hasta aquí llegamos con esta nueva temporada de Bicentenario Anécdotas de Voz a Voz. Ha sido un verdadero placer estar con nosotros. Quiero decirles que hemos cuidado con mucho esmero la escogencia de nuestros temas y también hemos procurado expandir nuestros recorridos a prácticamente todos los territorios de nuestro país. Antes de despedirnos del todo, me gustaría que Camila nos relatara cómo fue su experiencia allá, sobre el terreno. Miren, para mí fue un honor conocer tantos lugares de mi país que no conocía, conocer tantas personas que viven diferentes realidades a las que muchos de nosotros vivimos, conocerlas, conocer sus tradiciones y que todavía las tienen vivas y sobre todo la importancia de mantenerlas vivas. Y bueno, Kepa, aprovecho para decirte que también fue un honor para mí trabajar contigo, aprender tanto de historia a tu lado y poder, digamos que, utilizar estos medios para contarle a la gente un tema tan importante para nuestro país. Bueno, y como última cosa, antes de decir adiós definitivamente, quiero, a nombre de todo nuestro programa, de todas las personas que hemos trabajado en él, la directora, los escritores, los técnicos, los camarógrafos, todo el mundo, quiero hacer un énfasis muy especial sobre la importancia de las mujeres en nuestro país. No tenemos que olvidarnos de ellas, no tenemos que maltratarlas, sino al contrario, fortalecerlas en sus méritos. Que les vaya muy bien. Gracias.